El análisis a fondo de hoy se centra en un texto que, francamente, es mítico. Sí, un verdadero clásico. Totalmente. Tenemos sobre la mesa El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Y nuestra misión en esta inmersión es desgranar cómo un relato de ficción que aparentemente está enfocado en el mundo comercial, en las ventas, esconde en realidad una filosofía de vida brutal. Es un manual de transformación personal en toda regla. Justo, una guía magistral para construir hábitos. Y la verdad, resulta asombroso pensar cómo un libro estructurado casi como una parábola antigua sobre un humilde camellero de hace 2000 años ha logrado impactar de esta manera. Es que la premisa es increíble. A mí me fascina. Supuestamente encierra los secretos del éxito en una historia ambientada en las arenas del desierto. Pero, a ver, ¿cómo llega un libro así a conectar con millones de personas en todo el mundo? Bueno, para entender esa conexión tan profunda, primero debemos contextualizar a su autor, porque su vida es casi tan impactante como la novela en sí. Claro, Og Mandino. Exacto. Mandino no era el típico teórico del éxito de estos que están alejados de la realidad, escribiendo desde un despacho de cristal. Fue editor ejecutivo de la revista Success Unlimited. De hecho, el libro está dedicado a W. Clement Stone. Que es un pionero absoluto en la filosofía de la motivación. Eso es, muy en la línea de pensadores como Napoleon Hill. Pero lo realmente fascinante aquí, el detalle que le da alma a este libro, es que el propio Mandino es el mejor ejemplo del poder transformador de sus palabras. Antes de escribir esto y alcanzar la cima, tocó un fondo terrible. Fíjate, eso es algo que mucha gente desconoce cuando ve el libro en la típica sección de autoayuda. ¿A qué te refieres exactamente con tocar fondo? Pues hablamos de una crisis absoluta. Mandino lidió con un alcoholismo severo que destrozó su vida por completo. Perdió su trabajo, perdió a su familia y acabó deambulando por las calles. Madre mía. Sí, llegó un punto en el que, vagando sin rumbo y al borde de la desesperación total, albergó oscuros pensamientos sobre terminar con su propia vida. Qué duro. Muy duro. Y fue precisamente refugiándose en una biblioteca pública, en principio solo para escapar del frío en la calle, donde empezó a devorar libros de autoayuda y filosofía. Ese fue su salvavidas. Logró resurgir de sus cenizas a través de la lectura. Por eso esta obra tiene un valor tan peculiar. No es un manual técnico, claro. Exacto, no es un libro de texto frío. Es una narrativa cargada de una sensibilidad tremenda, escrita por alguien que estuvo literalmente al borde del abismo. Y esa autenticidad ha sido elogiada por igual por gigantes del mundo empresarial y por profundos teólogos. Le ha llevado a vender la friolera de más de 50 millones de copias. 50 millones. Se dice pronto, pero pone los pelos de punta. Pensar que un libro puede literalmente salvar una vida, empezando por la del propio autor y siguiendo por la de incontables lectores después, le da una dimensión totalmente distinta. Totalmente. Y tengo entendido que el libro establece esa conexión emocional desde la primera página, a través de su protagonista, Hafid. Pero, a ver, no empezamos viendo al joven camellero, ¿verdad? Empezamos por el final de su historia. Así es. El autor utiliza un recurso narrativo muy inteligente. Conocemos a Hafid al final de su increíble carrera. Ya es un anciano, inmensamente rico, vive en un palacio de mármol en Damasco. Rodeado de lujos. Sí, rodeado de columnas de ónice negro, techos de plata, millones de talentos de oro. Es, a todos los efectos, el hombre más exitoso de su época. Pero entonces toma una decisión completamente desconcertante, una orden que pone en marcha toda la trama. Le dice a su leal tenedor de libros, Erasmo, que disuelva por completo su vasto imperio comercial. A ver, liquidar un imperio entero suena a locura. ¿Cuál es el objetivo de deshacerse de la obra de toda una vida? Pues quiere regalarla toda. ¿Toda? Toda. Repartir su inmensa riqueza entre los pobres y quedarse únicamente con un pequeño y misterioso cofre de madera de cedro. Ese cofre es el eje de todo el misterio del libro. Y para explicarle a su empleado por qué ese cofre vale más que todas las toneladas de oro de sus bóvedas, la historia nos lleva en un viaje al pasado. Nos transporta a la juventud de Hafid. Cuando no era más que un simple cuidador de camellos, supongo. Exactamente. El clásico origen humilde. Era muy pobre. Claro, pero ¿cómo pasa de cuidar animales a ser el rey del comercio? A ver, alguien tuvo que darle una oportunidad, lo cual no debe ser nada fácil cuando tu único currículum es saber tratar con camellos. Ese es el primer gran obstáculo que se encuentra.
Jafid estaba al servicio de Patros, un mercader de caravanas gigantesco, muy exitoso. Todos en la región le llamaban el gran vendedor. Vale. Jafid está desesperado por salir de la miseria. En gran parte, y aquí entra el toque humano, porque está perdidamente enamorado de Lisha. La hija de un hombre rico. Exacto. Y él sabe que, siendo un simple sirviente, el padre de ella jamás aprobará el matrimonio. Así que, movido por esa ambición y ese amor ardiente, se planta ante Patros y le suplica que le enseñe el arte de ser vendedor. Me imagino que un mercader de ese nivel no se dedica a dar clases particulares al primer mozo de cuadra que se lo pide. Patros le pondría algún tipo de prueba para ver de qué estaba hecho. Le pone una prueba que parece diseñada específicamente para que fracase. Le entrega un solo manto rojo. ¿Un manto rojo? Sí, pero no es un manto cualquiera. Es una prenda de altísima calidad, tejida sin costuras con pelo de cabra que resiste la lluvia, y lleva dos marcas inconfundibles que garantizan su enorme valor. La estrella del fabricante, Tola, y el círculo dentro del cuadrado, que es la marca personal del propio Pacios. La misión de Afid es ir a Belén y venderlo. Un momento. ¿A Belén? Por lo poco que sé de historia, no era precisamente la capital financiera del Imperio Romano. Y ese es el truco. Es un lugar donde los vendedores experimentados de la caravana nunca quieren ir, porque consideran que la gente allí es demasiado pobre para comprar bienes de lujo. Una trampa mortal para un novato. Exacto. Patros le dice a Jafid que se quede en Belén hasta que haya vendido el manto, y el pobre muchacho se pasa 4 días enteros recibiendo rechazos constantes. Es ignorado, recibe portazos, le echan a patadas de los bazares. Fracasa rotundamente. De una manera humillante. A ver, si lo traducimos a términos modernos, para quienes nos escuchan, es el equivalente a que te contraten hoy en una empresa, te den la cuenta más difícil en tu primer día, te manden a puerta fría a un polígono industrial abandonado y vuelvas a la oficina sin haber vendido nada. Estás en la calle antes de la hora de comer. Exactamente. Y me imagino que Jafid es plenamente consciente de esto. Totalmente consciente. Y es en ese preciso instante de máximo desánimo, cuando duda de sí mismo, de su capacidad, y piensa seriamente en abandonar todos sus sueños para volver a limpiar establos, cuando ocurre el suceso que lo cambia absolutamente todo. El gran giro. Esa última noche, en lugar de dormir a la intemperie bajo el frío cortante del desierto, decide volver a la cueva detrás de la posada donde había atado a su asno. Solo buscaba algo de calor. Y aquí es donde la historia pega un giro que te deja sin palabras. He leído esta parte y estoy asombrada. Entra en la cueva, buscando su propio refugio, y se encuentra con una escena desoladora. Hay una familia tiritando de frío, un hombre con barba, una mujer joven y frágil, y un bebé recién nacido durmiendo en un pesebre de piedra. Abrigado apenas por los mantos raídos de sus padres. Exacto. Jafid ve al cuerpecito temblar, y en un acto de compasión absoluta, de pura humanidad que sobrepasa cualquier ambición comercial o miedo a su jefe, toma ese valiosísimo manto rojo que tenía que vender, su única oportunidad de éxito, y envuelve tiernamente al recién nacido. Es una imagen tremenda. Es el punto de inflexión de todo el relato. Representa a alguien que fracasa profesionalmente de la forma más estrepitosa posible a los ojos del mundo, pero que triunfa humanamente de la forma más sublime. Tras este acto, Jafid emprende el camino de regreso a la caravana sintiéndose un perdedor absoluto. Claro, vuelve avergonzado. Vuelve sin el manto, sin una sola moneda, y convencido de que su sueño ha terminado para siempre. Pero llega al campamento y tiene que darle explicaciones al gran jefe, a Patros. ¿Cómo reacciona él al ver que su aprendiz vuelve con las manos vacías y, peor aún, habiendo regalado la mercancía? Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del libro, la reacción de Patros es una lección magistral. Patros estaba fuera de su tienda observando el cielo nocturno. Había aparecido una estrella de un brillo inusitado que, misteriosamente, había iluminado el camino de Jafid desde Belén hasta el campamento. La famosa estrella. Sí. Y al escuchar la historia del fracaso en las ventas, el destino final del manto regalado en la cueva, y al ver la estrella brillando sobre el muchacho, Patros comprende algo vital. Se da cuenta de que la verdadera riqueza es la del corazón y no la de la cartera. ¡Qué bonito enfoque! Jafid estaba convencido de haber fracasado, pero para Patros, ese acto compasivo y completamente desinteresado es la prueba definitiva de que el joven tiene el carácter necesario.
Es la señal inequívoca que Patros había estado esperando durante años. Y aquí es donde volvemos a conectar con el famoso cofre de cedro del principio. Patros no le da simplemente una palmadita en la espalda y ya está. Ni mucho menos. Tiempo después, cuando Patros sabe que se está muriendo, manda llamar a Jafid. Le entrega ese pequeño cofre de madera y le explica que en su interior no hay oro. Hay 10 pergaminos de cuero. Los secretos del éxito. Exacto. Y dice que contienen los secretos milenarios para alcanzar un éxito inmenso no solo en el comercio, sino en la vida misma. Pero le impone una condición inquebrantable, que está detallada en el pergamino número 1. Es una regla extremadamente estricta sobre el método exacto de lectura. Vale. Cuéntame sobre ese método. Porque aquí es donde la teoría se choca de frente con la práctica. A ver, ¿qué tienen que hacer con esos pergaminos? El método es increíblemente riguroso. Cada pergamino debe leerse durante 30 días consecutivos antes de poder siquiera abrir el siguiente. Y la rutina es inalterable. Primero, leer el texto en silencio apenas te levantas por la mañana. Luego, leerlo en silencio de nuevo después de la comida del mediodía. Y finalmente, y esto es lo más importante, leerlo en voz alta antes de acostarte, al finalizar el día. 30 días, 3 veces al día, sin faltar ni una sola jornada. Porque un día perdido rompe la cadena y no se puede recuperar. A ver, espera un momento, frena ahí. Leer exactamente el mismo texto, 3 veces al día, durante un mes entero, antes de pasar al siguiente capítulo, suena un poco a lavado de cerebro, sinceramente. Puede parecerlo, sí. Además, estamos hablando de 10 pergaminos, son 10 meses de un régimen mental estricto. Honestamente, ¿quién tiene esa disciplina hoy en día? Si a la mayoría de la gente le cuesta ir al gimnasio 2 días seguidos. ¿Qué dice la psicología detrás de esto? Porque pedir esa constancia monacal parece una montaña inalcanzable. Es una reacción totalmente lógica. Suena excesivo. Pero lo fascinante aquí es la profunda psicología conductual que subyace a este método. Aunque parezca antiguo, está respaldado por cómo funciona nuestra mente. El autor desmenuza una lógica impecable. Explica que la experiencia y el conocimiento puramente racional a menudo se sobrevaloran enormemente. Claro. Leer un libro una vez te da información, sí, pero no cambia tu forma de actuar bajo presión. Lo que realmente gobierna la vida humana, nuestras reacciones automáticas, nuestros miedos y nuestro destino final, son los hábitos. Como declara el texto magistralmente, solo un hábito puede dominar a otro. Vale, entiendo. Si extraemos una lección práctica para el día a día, es como si alguien intenta dejar de comer comida basura solo usando la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota por la tarde. Solo puedes vencer el mal hábito de comer mal instaurando mecánicamente el hábito de preparar comida sana. Un hábito sustituye al otro. Esa es la analogía perfecta. La lectura repetitiva, 3 veces al día, no busca simplemente el aprendizaje intelectual o que memorices las palabras para recitarlas como un loro. Se trata de filtrar lentamente el mensaje hasta lo que el libro llama esa mente misteriosa que nunca duerme. Es decir, el subconsciente. Reprogramación pura y dura. Exacto. Al repetir el mensaje con tanta insistencia, burlando las defensas racionales a base de repetición, se arraiga hasta convertirse en una reacción instintiva ante el rechazo, la pereza o la adversidad. Esta es la verdadera clave maestra de toda la obra, la reprogramación sistemática de los hábitos subconscientes. Es literalmente hackear el cerebro por saturación. Y lo que me parece más paradójico, la gran ironía de este libro, es su contenido real. A ver, se titula El vendedor más grande del mundo, te crea toda esta expectativa comercial y, sin embargo, cuando analizas los 10 pergaminos, brillan por su ausencia las técnicas de venta. 0 técnicas. 0. No te enseña tácticas de cierre, no te dice cómo manejar objeciones de precio ante un cliente difícil, no te explica cómo manipular una negociación. En su lugar, el enfoque es puramente interior. Se trata, en esencia, de ser una mejor persona. Y ese es un análisis crítico fundamental que debemos abordar hoy, porque un enfoque basado en el carácter humano es muchísimo más efectivo a largo plazo que las tácticas frías y calculadoras de ventas. Porque la gente conecta con la gente. Exacto, porque las tácticas, los trucos psicológicos baratos, pueden manipular una situación y conseguir un contrato a corto plazo. Pero el carácter, la integridad y la empatía son los que transforman y sostienen las relaciones humanas a largo plazo. Y los negocios son, al final del día, relaciones humanas. Si le pasamos los pergaminos clave, vemos esto claramente ilustrado. Tomemos el pergamino número 2, por ejemplo. El del amor, ese es espectacular. La frase central es preciosa.
Saludaré este día con amor en mi corazón. Y no habla de un amor romántico de película, sino de hacer del amor una herramienta, casi el arma más poderosa en el ámbito profesional. Así es. Afirma que nadie puede defenderse de su fuerza e insiste en amar no solo lo bueno de la vida, sino amar los obstáculos porque te fortalecen e incluso amar a los que te critican para convertirlos en aliados. Dice que si abordas a alguien con una apreciación genuina en silencio, aunque duden de tu aspecto o desconfíen de tu discurso, esa actitud interna derretirá su corazón. Totalmente. Funciona como un escudo psicológico inexpugnable. Cuando te rechazan, no te hiere porque tu estado base es la compasión, no la necesidad transaccional pura y dura. Y luego tenemos el pergamino número 3, que se centra en la resistencia pura con la frase «persistiré hasta alcanzar el éxito». La perseverancia de toda la vida. Sí, pero aquí Mandino introduce una analogía brillante. Los pequeños golpes de hacha contra un roble gigante. Un solo golpe puede parecer débil, ridículo y sin ninguna consecuencia visible, pero la repetición constante finalmente derriba el árbol más grande del bosque. Además introduce la ley de los promedios, adaptándola al éxito personal. Y esto es oro puro para quien nos escucha. Básicamente, esta ley te dice que debes ver el rechazo no como una señal de stop o un fracaso personal, sino como una necesidad estadística. Matemáticamente, cada puerta que te cierran en la cara es un paso obligatorio que aumenta las probabilidades de encontrar un sí en el intento siguiente. Es cambiar la perspectiva del dolor por la perspectiva de la estadística. Exacto. Despersonaliza el fracaso. Y hablando de perspectivas radicales, debemos mencionar el pergamino número 5. Viviré este día como si fuese el último de mi existencia. No es una invitación a la imprudencia, sino una herramienta para destruir las preocupaciones triviales. Claro, te ancla. Si asumes que el hoy es todo lo que tienes, el arrepentimiento por los errores de ayer y el miedo por lo que pasará mañana desaparecen por completo. Te ancla en el presente absoluto, obligándote a no desperdiciar ni un segundo en rencoles o dudas. Es la cura definitiva contra darle demasiadas vueltas a las cosas. Y fíjate cómo se entrelaza todo esto con el pergamino número 6, que francamente me voló la cabeza. Trata sobre el control emocional, pero le da la vuelta a todo lo que solemos pensar. Normalmente uno dice, bueno, cuando me sienta animado me pondré a trabajar, o cuando tenga motivación iré al gimnasio. La trampa de esperar a sentirse bien. Eso es. Piensan, primero me siento bien, luego actúo bien. Pero aquí la lección es que debemos obligar a nuestras acciones físicas a controlar nuestros pensamientos. Es un mecanismo de la terapia cognitivo-conductual siglos antes de que se inventara el término. El pergamino dice, si me siento deprimido, cantaré. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Es la instrucción directa de romper el ciclo de la negatividad, forzando físicamente al cuerpo a actuar en contra de la emoción paralizante. Para poner un ejemplo clarísimo del día a día, es como cuando suena el despertador a las 6 de la mañana en pleno invierno. Tu pensamiento es, quédate en la cama, hace frío. Si esperas a tener el sentimiento o las ganas de ir a entrenar, no vas a ir jamás en la vida. Este principio te dice, tira las sábanas de golpe, ponte las zapatillas, empieza a moverte mecánicamente y, sorprendentemente, la motivación y la energía aparecerán mágicamente a los 5 minutos de estar corriendo. La acción arrastra a la emoción. Absolutamente. Altera el estado mental a través del comportamiento. Y esto requiere un motor definitivo, que es el pergamino número 9. El mantra aquí es la repetición constante de «procederé ahora mismo». Los sueños más grandes, los mapas más precisos, los planes estratégicos más detallados no valen absolutamente nada sin la ejecución. Hay que pasar a la acción. Hay que actuar aunque el miedo esté ahí, porque el miedo solo se disipa cuando das el primer paso. Si conectamos todos estos pergaminos con la trama del libro, vemos cómo Hafid, a lo largo de los años en la bulliciosa ciudad de Damasco, aplica rigurosamente todos estos principios monacales. Y así es como se convierte, con el paso de las décadas, en el mercader más rico, sabio y respetado del mundo conocido. Pero claro, recordemos que todavía le queda cumplir la última y más pesada condición que le impuso su maestro Pazros antes de morir. Hafid tenía terminantemente prohibido compartir los pergaminos con absolutamente nadie, ni siquiera con su familia o sus mejores empleados.
Así es, era una regla estricta. Tenía que guardarlos hasta que apareciera una persona específica, alguien que trajera una señal divina clara indicando que era el sucesor legítimo. Y así, Jafid envejece. Ha esperado pacientemente durante años, habiendo disuelto ya su inmenso imperio y habiendo repartido su riqueza entre los necesitados. Aguarda esa señal prometida en su palacio vacío. Y un día cualquiera llega un visitante inesperado procedente del desierto. Un hombre de pequeña estatura, vestido con harapos, que cojea y tiene los ojos enrojecidos. Se presenta como Saulo, de la ciudad de Tarso, o como la historia mundial le conocerá después, el apóstol Pablo. Vale, la aparición de Pablo de Tarso introduce un giro histórico impresionante en la novela. ¿Qué hace una figura como él buscando a un mercader jubilado? Pablo se arrodilla ante Jafid y le cuenta su increíble historia. Le explica cómo antes era un perseguidor implacable de los seguidores de un hombre llamado Jesús, que había sido crucificado recientemente en Jerusalén, y relata su famosa visión en el camino hacia Damasco, una luz cegadora, una voz que le reprocha su persecución y una instrucción clara. Debe buscar al hombre aclamado como el vendedor más grande del mundo. ¿Pero para qué exactamente? Para aprender a cómo esparcir un mensaje. Pablo necesita aprender a vender una idea de esperanza, que necesita llegar a los corazones empedernidos de toda la humanidad, enfrentando un rechazo seguro. El clímax emocional de esta parte te deja sin respiración, de verdad. Pablo necesita la guía y la técnica de Jafid, y para darle contexto a su misión y demostrar que dice la verdad, mete la mano en sus alforjas gastadas y saca un objeto. Lo pone suavemente en el regazo del anciano Jafid. Es un manto rojo. Un manto viejo y rasgado. Exacto, un manto ahora viejo, rasgado y manchado de sangre. Pablo explica que era el manto por el que los soldados romanos echaron suertes al pie de una cruz. Jafid, poniéndose pálido y con las manos temblando, le da la vuelta a la tela. Y allí están, resistiendo el paso del tiempo. La pequeña estrella del tejedor Tola y el círculo dentro del cuadrado, la marca de su viejo maestro, Pázros. Madre mía. Es espectacular. En ese preciso y repetible instante, todas las piezas de la vida de Jafid encajan con una perfección conmovedora. Jafid le pregunta a Pablo, en un susurro, sobre el nacimiento de ese hombre, Jesús. Pablo le confirma que nació en la pobreza más absoluta, en una cueva en Belén. Y ahí se da cuenta. Ahí Jafid comprende de golpe que aquel frágil bebé al que abrigó tiritando de frío hace tantos años era el mismo Jesús. Se da cuenta de que su acto inicial de compasión pura, ese supuesto fracaso comercial por el que se sintió tan avergonzado, fue en realidad el verdadero y único inicio de su grandeza. La estrella que lo guió de vuelta a la caravana marcaba un destino mucho más trascendental que la simple acumulación de monedas. Es asombroso cómo la historia cierra el círculo de una manera tan poética. Jafid llora, abraza a Pablo y manda traer el cofre de cedro. Por fin han encontrado al sucesor que esparcirá el mensaje más importante de todos aplicando los hábitos de los pergaminos. Sabiendo todo esto, y bajándolo a la realidad de quien nos escucha hoy, ¿cuál dirías que es el núcleo de este mensaje? El núcleo es que el éxito real, profundo y que perdura en el tiempo, está intrínsecamente ligado a servir a los demás. El libro demuestra de manera contundente que las verdaderas ventas, en el sentido más amplio y noble de la palabra, no consisten en un mero intercambio de un producto por dinero, consisten en compartir valor, empatía y soluciones con el mundo. Ya seas vendedor o no. Exacto. Ya sea que alguien se dedique a vender software, liderar un equipo en una oficina, dar clases en un instituto o gestionar un hospital. La herramienta más efectiva y rentable a largo plazo es la entrega humana y la integridad del carácter. Y eso resume perfectamente el valor brutal de esta inmersión que hemos hecho. Este relato no es un manual sobre cómo cerrar tratos comerciales, es una brújula vital para cualquier persona que busque transformar su realidad apoyándose en principios inquebrantables, hábitos férreos forjados en la disciplina diaria y un interés genuino por los demás. Subraya el poder monumental que reside en la consistencia y en el control de nuestros propios automatismos mentales. Algo que parece olvidarse cada vez más hoy en día. Y eso me lleva a un último pensamiento que creo que merece la pena dejar resonando para la audiencia. Hemos hablado de la disciplina de leer un pergamino 3 veces al día durante un mes entero. 10 meses de lentitud absoluta para asimilar unas pocas ideas.
Y sin embargo, hoy vivimos inmersos en la era de la gratificación instantánea, de los vídeos de 15 segundos y de los atajos para todo. Si el Pergamino 1 tiene razón y somos esclavos ineludibles de nuestros hábitos, ¿será posible que el verdadero lujo en nuestro mundo hiperacelerado, el único atajo real que existe para transformar una vida, sea precisamente tener la rebeldía y la paciencia de ir así de despacio? Aceptar que reprogramar la mente requiere tiempo y repetición constante y apagar de una vez el ruido de lo inmediato. Es un contraste fascinante. La paciencia y la repetición profunda frente a la epidemia de lo superficial. Una gran manera de cuestionar cómo consumimos información hoy en día y qué esperamos obtener de ella. Sin duda, es algo para masticar largamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un relato tan poderoso e inolvidable. Esperamos que este análisis haya encendido una chispa de curiosidad o aportado una nueva perspectiva sobre el enorme poder de la constancia. Hasta la próxima inmersión.